Desde hace muchos años he visitado un lugar de la costa de Normandía, de la Normandía francesa, que se extiende entre Vierzich-sur-Mer, que está cerca de la península del Cotentin, y otra población que se llama Saint-Honorine-de-Perthes. Es una playa de unos 7-8 kilómetros de larga, una playa muy extensa, una playa que cuando se retira la marea se hace muy grande, y que en ella tuvo lugar un acontecimiento, uno de los acontecimientos más terribles de la Segunda Guerra Mundial, que fue durante el desembarco de las tropas angloamericanas en el día D, es decir, el 6 de junio de 1944, que dio lugar posteriormente a la batalla de Normandía. Allí murieron muchos miles de personas en el desembarco. Los alemanes mataron a mucha gente, muchos soldados de los que desembarcaban en las primeras horas del día del 6 de junio, y yo siempre intenté con mis múltiples visitas, hablando con la gente, con los supervivientes, con algunos supervivientes, con algunos residentes de aquella zona, siempre intenté vincular los tres planos que yo pretendía articular mi discurso, ¿no? El plano de la propia playa en sí, como una especie de límite entre dos mundos, en donde se produjo el asalto, lo que sería la fortaleza constituida por los búnkers y las casamatas y las trincheras que allí construyó el ejército alemán para defender la playa precisamente, como parte de la llamada Fortaleza de Europa, del Muro del Atlántico, y el cementerio en el que al final se convirtió la playa, esa playa después de las batallas y después de las luchas tremendas que allí se produjeron. Yo intentaba vincular esos tres planos, ¿no? Entonces, eso es lo que he pretendido y lo que espero haber conseguido en el libro que estamos presentando.